Buenos días, profesor. Vamos a presentar el primer taller de electrónica de potencia y el grupo está integrado únicamente por Jorge Cáceres y Juan David Leiva. Para comenzar, vamos a hablar de la onda completa con puente de diodos, el cual, como se puede evidenciar en la figura, cuenta con cuatro diodos, en los cuales, cuando el pico está positivo en la señal, activará los diodos de 1 y de 2, y cuando el pico es negativo, activará el diodo de 3 y de 4, lo que permitirá evidenciar una señal de salida parecida a la imagen presentada en la mitad. Eh, bueno, a diferencia del, del rectificador con tap central, como se observa en la imagen de abajo, el voltaje que debe aguantar cada uno de los diodos cuando no está conduciendo es únicamente Vm. Como mencioné, a diferencia del de TAMP central, ya que que cada diodo debe aguantar un voltaje pico máximo de 2 Vm, es decir, el doble que en este. Bueno, ahora frente al rectificador multifase, lo primero que se debe saber es que este funciona como un rectificador media onda, únicamente que de varias fases. Entonces, más o menos, cómo debe ser el voltaje de salida, dependiendo de cuántas fases, claramente, pero a su vez, lo que va a hacer es, va a ver qué fase que en cada instante de tiempo va a determinar qué fase se encuentra, qué fase es mayor, perdón, y esta es la que se va a anotar en el voltaje de salida. Es por eso que en la imagen que se observa a la derecha se ven, se ven todas las ondas, pero únicamente en la de abajo se ve se ve la onda que sea mayor en cada instante de tiempo. En este circuito es curioso mirar los armónicos, los cuales pues van a ser determinados por la cantidad de fases que estén actuando en el circuito. Es decir, que en el caso, por ejemplo, del más común que es un trifásico, los armónicos se van a evidenciar cada 180 grados, teniendo en cuenta, perdón, 180 Hz, teniendo en cuenta que obviamente la, la frecuencia base de la fuente es de 60 Hz. También podemos evidenciar que el multifase está conectado a una estrella, por lo cual tendríamos un neutro que podríamos conectar a la carga correspondiente. Bueno, en el voltaje rizado hay que, debe ser, o sea, se debe tener en cuenta que se trabaja un, con un capacitor en el circuito, ya que a diferencia del inductor, es como el que permite la captura o el almacenamiento, que nos permite manejar el voltaje, mientras que el inductor, al guardar, entre comillas, campo magnético, es el que nos va a permitir observar cómo se comporta, no el voltaje rizado, sino en este caso sería la corriente de rizado. Y mi compañero les va a explicar cómo funciona específicamente el de voltaje con el capacitor. En cuanto al funcionamiento del circuito, podemos evidenciar que al ser un rectificador de onda completa, va a tomar o bueno, a convertir en DC los voltajes tanto positivos como negativos. De esta manera podemos evidenciar que el capacitor va a ir almacenando voltaje cuando ocurran los picos más altos de la señal y cuando comience a bajar el voltaje, el capacitor va de alguna manera a compensar el voltaje que había antes y va a disminuir pues la pendiente de bajada de la onda, lo cual disminuirá el rizado de voltaje, como se puede evidenciar en la figura de la derecha. Y a su vez, otra vez un momentico.
A su vez, entre más grande sea el capacitor, eh, en la gráfica demorará muchísimo más tiempo en descargarse, por lo cual el voltaje de rizo es prácticamente inversamente proporcional al tamaño del capacitor. Bueno, esa parte es como de la historieta. Y bueno, ya por último, por el último circuito, que es el conversor trifásico full con tiristores, debe, se debe saber que a diferencia de los diodos, los tiristores deben tener como un impulso para así activarse. Es decir, por eso en la gráfica se observa que que es de pi sextos eh, más n, bueno, más alfa, sí, en este caso, hay una línea recta, la cual está indicando, entre comillas, en qué momento fue disparado cada tiristor. En este circuito principalmente, por ser de onda completa, funciona con voltaje de línea y no con voltaje de fase. Es decir, dos tiristores deben estar funcionando al mismo tiempo, ya que si fuera voltaje de fase únicamente sería un tiristor pues en cada momento. Como pudimos evidenciar anteriormente también, este es un conversor full trifásico, es decir, que toma tanto voltajes positivos como voltajes negativos. Es decir, que podemos controlar el ciclo útil de la señal tanto cuando están los picos positivos como cuando están los picos negativos. Como se puede ver en la figura de abajo, eh, la última de las señales controla tanto voltajes positivos como negativos, haciendo una activación en pi sextos. Bueno, y frente a la corriente de salida, que no se observaba en la diapositiva anterior, se observa solamente como es un cuadrado, el cual tiene, entre comillas, dos salidas, dos ondas en la salida, que es desde pi sextos más pi hasta donde termina la de pi medios, más alfa, perdón. Eh, Esto sucede ya que únicamente este es la corriente sobre un diodo. Es decir, el diodo únicamente va a conducir en dos momentos. ¿Sí? El diodo, perdón. El tristor únicamente va a conducir en dos momentos. Es por eso que únicamente se encuentra ahí y cuando no conduce, pues obviamente la corriente dental del tristor, pues claramente será cero. Y bueno, ya por último, frente a los resúmenes, en este caso nos tocó la sección 1.8 y 1.10. Entonces, bueno, frente a la 1.8 se trata y resumía pues muy brevemente los dispositivos semiconductores de potencia. En esta nos explicaban más o menos eh, para qué servían en la industria, cuál era la capacidad de potencia como se muestra en la foto de la izquierda, cómo estaban divididos. Nos hacen una diferenciación muy grande. Sin embargo, lo más importante de esta es más o menos cómo saber qué tipos de semiconductores de potencia existen, los cuales son los de silicio y los que tienen también carbón. En esta sección se nos hablaba de que los que tienen carbono todavía siguen en proceso de desarrollo, ya que estos pues tienen la verdad, un futuro prometedor, pero todavía no se han terminado de pulir, mientras que los que son únicamente de silicio ya están más consolidados en la industria, teniendo, o bueno, pudiéndose como diferenciar en cinco tipos, los que son los diodos de poder, los transistores, los tiristores, que pues el primero y el tercero
ya fueron los que se utilizaron los rectificadores. Los BJT, los MOSFETs, los transistores y los IGBT, los cuales son como una fusión entre los BJT y los MOSFET. Y pues tal como se observa en la imagen de la izquierda, en la industria y según la sección, pues se nos especifica bajo en qué situaciones es más recomendable usar uno u otro. Como se observa, pues los tiristores sirven para las actividades que se requiera mucha, la verdad, bastante potencia y no mucha frecuencia. Como por otro lado, que los MOSFETs, que en estos sí se usan cuando se requiere bastante frecuencia, pero no es necesaria una capacidad de potencia tan elevada. En cuanto a la sección 1.10, se tituló Elección de dispositivos. Podemos ver que tenemos por un lado a los transistores y por otro lado a los tiristores. Excluyendo a los diodos, obviamente, que pues son prácticamente interruptores, los cuales soportan bastante potencia, pero no manejan frecuencias muy altas. En cuanto a los transistores, tenemos a los BJT, a los IGBT, a los CULMOS y a los MOSFET, en los cuales los BJT y los MOSFET son los más comunes para aplicaciones de baja y media potencia. Y para alta potencia tenemos los IGBT y los CULMOS. Pues son transistores, es decir, que requieren una señal continua en su puerta o en su base para que permitan el flujo de la corriente. Por el lado de los tiristores, pues sabemos que tienen un pin eh, encargado de la activación pues de los tiristores para dejar pasar la corriente y el voltaje. Tenemos los SCR, que serían los más comunes dentro de los tiristores, digamos para potencias bajas medias. Tenemos los IGCT y los GTO, que como dijo anteriormente mi compañero, son combinaciones de los BJTs con los MOSFET, los cuales manejan potencias un poco más altas. Y ya, bueno, pues estos tres primeros servirían para señales DC, y ya para señales AC tendríamos el TRIA, que pues como se puede evidenciar en la imagen de abajo, es una unión entre dos tristores SCL. Y de esta manera concluiríamos la presentación. Muchas gracias.